Póngase de pie. Vamos a proclamar este salmo con buena letra, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Tome aire. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Les faltó el aire? Vuelva a tomar aire. Vamos, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Amén. Esta es palabra de Dios. Tome asiento, por favor. Y precisamente de este tema vamos a hablar el día de hoy. He aprendido que proclamar la palabra de Dios tiene algo maravilloso. Desde hace algún tiempo me propuse memorizar más versículos, más palabra. No solamente quedarme con los que aprendí cuando mi memoria era muy jovencita. Eso hasta ahora me acuerdo. Por eso es que dice la palabra que cuando somos, que en la juventud es donde tenemos que buscar a Dios. Porque cuando algo se aprendió en la juventud, aunque estemos viejitos, nada nos aparta de eso. Así que los niños, las jóvenes, agarren la palabra y empiecen a memorizarla, a buscarla, a escudriñarla, a hacerla parte de ustedes. No tienen ni idea lo que puede pasar en el futuro. Ustedes cuando estén en complicaciones, la palabra que aprendieron de memoria la van a sacar y se van a dar cuenta cuán poderosa es en la boca de los hijos de Dios. Cuando un pueblo proclama la palabra de Dios, cuando un hijo la proclama con autoridad, sabiendo al Dios al que está, de las palabras del Dios que está pronunciando, cambia la vida, transforma el corazón, transforma la mente y nos cambia el destino. Así que les recomiendo que esto que me ha permitido el Padre bueno en estos últimos días, memorizar la palabra, le sirva también a usted. Créame que es hermoso porque el momento en que uno necesita, está en una situación, trae a la memoria y la empieza a pronunciar, la empieza a proclamar y sin que usted se dé cuenta, le está cambiando el corazón. Así que por mi parte, vamos a cada vez que estemos reunidos, nos levantamos y proclamamos lo que el Señor nos mande a aprender. Bien, vamos a estudiar y a trabajar con este salmo precioso. Algo que me sucedió cuando empecé a leer este salmo fue un impacto espiritual, emocional, no sé cómo decirlo. Como usted se dará cuenta, este salmo es un salmo del rey David. Y David le dice algo al Señor que yo en un inicio dije, Señor, ¿será que yo puedo pronunciar estas palabras? Le dice al Señor, Señor Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, en el 2, y no sea que cual león desgarren mi alma y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío,
si de algo soy culpable, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, etcétera. En el 5, que me persiga el enemigo y me alcance y pisotee mi honra, pisotee mi honra en la tierra, ponga en mi vida y mi honra ponga en el polvo. Yo le decía, Señor, ¿puedo yo decir que no hay iniquidad en mis manos? Y cuando quería yo pronunciar estas palabras, decía, Señor, pero tú sabes que tengo cosas que he hecho mal. Sabes que si yo te pongo, papá, delante de ti, mi corazón, mi justicia, mi iniquidad, realmente no es tan fuerte y tan firme como para yo poder decir, si es que hay iniquidad, si no hay iniquidad en mí, que venga el enemigo y me alcance y por poco me destroce. O sea, sí me dio miedo, sí me dio temor decir algo así. Yo le pregunto a usted, ¿no le hace raro poder decirle algo así al Señor? Y luego inmediatamente la pregunta, tan perfecto era David, pero si en la Biblia nos dice que tuvo pecados, en la Biblia nos dice que él mandó a matar a un hombre, que se relacionó con una mujer casada, que además hizo cosas terribles, no fue un buen padre, tuvo problemas con sus hijos. Sin embargo, aquí te dice, Señor, si hubiera iniquidad en mis manos, que el enemigo me alcance. Entonces le decía, Señor, no tiene lógica, o David no era consciente de sus pecados, o algo tremendo pasaba entre tú y David, que le dabas permiso de hacer cosas indebidas y considere que lo que ha hecho no estaba bien. Y entonces ahí es donde uno va a la palabra y empieza a preguntarle, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. Y si el Señor me muestra a mí, ¿por qué no le va a mostrar a usted? ¿O no se ha hecho esas preguntas? Entonces, cuando yo hice esa pregunta, el Señor me llevaba a entender esto, entender el contexto histórico sobre el cual se escribió este salmo. David, como les mencionaba la semana pasada, había estado en un tiempo de persecución. Saúl, el rey actual, el rey de ese momento de Israel, estaba totalmente desconectado de la voz de Dios. Él tenía al profeta Samuel a quien preguntaba y el profeta Samuel le había dado instrucciones y Saúl había desobedecido. Y fruto de su desobediencia, una vez y otra vez y otra vez, y se apartó de tal manera del Señor que ya no lo consideró su Dios, sino que lo consideró el Dios de Samuel. Y lo apartó de su corazón, siendo que Dios mismo lo había ungido y lo había conocido, lo había escogido. Entonces, David estaba siendo perseguido porque Dios había desechado a Saúl y había ungido ya a David. Y se despertó el celo de Saúl y Saúl lo persiguió para matarlo. O sea, no era solamente para, como el SRI, para que pague los impuestos. No, era para matarlo. Y en ese momento, David empieza a huir y se esconde en una cueva con el ejército que él tenía, personas a las que él había tomado para otros menesterosos como él, otros perseguidos como él. Y Dios empezó a transformar la vida, no solo la de David, sino de todos los que estaban con él. Y resulta que estando escondido en esta cueva oscura, Saúl, que estaba en estas campañas de perseguirlo, entra a hacer sus necesidades en la cueva. Y yo me imagino cómo habrá sido algo tan tenaz, tan horrible. David ahí escondido en lo oscuro con su ejército, armados con las espadas y listos para defenderse, porque esa era la actitud de David. David no estaba por atacar, David se estaba por defender. Y Saúl entra a la cueva y dice, bueno, aquí hay algo oscurito, aquí puedo. Y cuando una persona está en esa actitud, no voy a remedar para que no se imaginen nada, no me imaginen de esa manera, por favor. Descubre, dice la palabra del Señor, que cubrió sus pies, o sea, quiere decir que se agachó, etcétera. No era un sanitario, era una cueva, un lugar en el que él podía hacer sus necesidades. Y en el momento en el que estaba así, ¿cómo está una persona en esas condiciones? Totalmente vulnerable, porque no creo que debe haber estado con la espada ahí, ¿no? Debe haber dejado la espada, tal vez se quitó la armadura. ¿Sí se ha puesto alguna vez esa ropa que usted, un overol de esos hasta acá, las mujeres sobre todo, y le da ganas de ir al baño? Imagínese, él se sacó la armadura, yo no sé cómo fue ese asunto, pero sí sé que David estaba escondido ahí. Y tenía a su enemigo listo para poderlo destruir.
La persona que buscaba su vida estaba delante de él, vulnerable. Y los que estaban con él, me imagino que así, calladito. Mira, Jehová ha entregado a tu enemigo en tus manos. Cualquiera diría eso, ¿no? Con esto puedo, aquí salgo victorioso, le mato a mi enemigo, que es más, desde el rey, y yo voy y tomo el lugar y de aquí salgo victorioso y me aclaman los pueblos y se ubicaba súper bien, como a veces nosotros podríamos pensar. Pero resulta que David tenía claro a quién respetaba. David no respetaba al Saúl como el hombre, sino al ungido de Dios. Indistintamente de lo que había hecho, Dios le había puesto a él un rango, el rey. David respetaba a esa persona por el grande respeto que tenía a Dios. Entonces David dice, de ninguna manera, yo no le haría daño a este hombre. Pero como que fue un poquito tentado y así sin que el otro se dé cuenta, le cortó una esquina de la capa. ¿Cómo se llegó a acercar a ese nivel? Pero le cortó una esquina de la capa, como para que se den cuenta que teniéndole en sus manos, no le lastimó. Entonces Saúl salió sin saber lo que había pasado y se fue a continuar su persecución. Dios no le permitió encontrarle en ese momento a David. Y luego de esto se levanta un hombre llamado Cus, que era de los benjamitas, quiere decir que era de la tribu de Benjamín, tribu de la cual era también Saúl. Entonces le dice, este hombre Cus le dice, David está procurando matarte. ¿Era cierto? No, porque si David hubiera querido matarlo, tenía la oportunidad en ese día, en esa y en esas circunstancias. Pero David no lo había ni siquiera pensado. Él dijo, no, válgame Dios, no lo voy a hacer, porque es el ungido de Dios. Entonces, este hombre Cus, tal vez por llamar la atención del rey, por hacerse el importante, o tal vez porque en verdad pensaba que David lo quería matar. Y entonces el rey Saúl se pone más molesto y pone más ejército y pone más énfasis en la persecución. Entonces llega a oídos de David que había sido difamado. ¿Qué tal se sienten, mis amados, cuando les acusan de algo que ustedes no han hecho? ¿Les ha pasado? No, un montón de veces. Que le digan, es que tal persona hizo, que le enreden en un chisme, que le relacionen con algo que no vale, que esté pagando consecuencias de algo que usted no hizo. Es más, que usted tenga que pagar un precio que usted no usó. Se compra el celular nuevito y le roban. Y usted se queda con la deuda. Se compra el carro nuevito, chocado, y se queda con la deuda. O le roban, se queda con la deuda. Pasa alguna cosa en el trabajo y la acusan a usted y usted pierde el trabajo. ¿Qué tal se siente esa injusticia? Que en la casa usted no, en el colegio, usted es a quien le están ofendiendo y a usted no le creen. ¿Qué tal se siente? Que el que le estaba copiando era el compañero y a usted le mandan fuera del aula con 0 porque pensaron que usted copiaba. Y no le dan chance a defenderse. Y así le puedo contar muchísimas situaciones, pero usted sabe, como sé yo, lo feo que es que le acusen de algo que usted no ha hecho. Y entonces David hace algo maravilloso. David no se va a buscarle al rey a decirle, yo no fui. No se va a justificar con el pueblo que estaba con él y le dice, yo no fui. ¿A dónde acude David? Al único que puede resolver. Al único que le puede decir que sabe el corazón de David, que conoce las profundidades del hombre, él conoce el espíritu, conoce las intenciones y es Dios. Así que ahí me da luces del Señor y me entiendo que David no se estaba justificando de todos sus pecados. No estaba hablando de toda su vida. Nadie puede ser totalmente impecable en su comportamiento. El único ser humano que está sobre esta tierra ha tenido un comportamiento impecable se llama Jesucristo. Y ante Él ninguno de nosotros nos podemos considerar perfectos.
Pero sí hay eventos en los cuales el Señor nos hace saber que nuestro corazón ha sido puro. En esos eventos, nosotros podemos pedirle al Padre con toda certeza de que Él se levante como hace David y que nos defienda. Y a través de este salmo precioso, vamos a descubrir cómo funciona este asunto de ser íntegro o no serlo. Yo espero de todo mi corazón que el objetivo de esta palabra no sea acusar a las personas, ni que usted se sienta indigno, ni que tampoco se sienta usted que perfecto, sino que podamos tener las herramientas espirituales, porque aquí pasa algo maravilloso. Esto que David nos va a explicar a través de este salmo no se limita solamente a la situación material de guerra o la situación de ese momento. Esto nos va a mostrar lo que en el espíritu sucede. Cuando Dios dice que no pequemos, mis amados, no es porque Dios es un viejito cascarrabias que no le gusta que hagan las cosas mal. No es una persona intransigente que no le gusta, como a veces pasa, que le muevan las cosas porque se le desordena, por capricho. No, cuando Dios te dice, no hagas esto otro, es porque sabe información que tú y yo no tenemos. Porque Él sabe en el espíritu lo que sucede, lo que tus ojos y los míos no pueden ver. Él sabe cómo se activan las situaciones espirituales, cómo se levantan los enemigos y cómo trabajan para destruir a los hombres. Dios sabe cómo entra el enemigo a los hogares, a los corazones, a las mentes y cómo destroza. Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Así que David empieza con una frase maravillosa. Dice, Señor Dios mío, en ti he confiado. Y ahí es donde inicia la enseñanza para nosotros, mis amados. ¿Usted confía en Dios? No me responda a mí. Respóndale al Señor. Hoy Jesús está delante de usted, imagíneselo. Y le dice a usted, ¿confías en mí? Veamos qué significa la confianza. Confianza es la creencia en la capacidad de la persona, en este caso de Dios, y en su deseo de actuar de manera adecuada ante una situación. Es nuestra capacidad de creer, de estar seguros, de confiar que Dios sabe lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer. Pero a veces nosotros confiamos de esta manera, mis amados hermanos. Confiamos en que Dios va a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo considero que debe ser hecho. Entonces ahí viene la pregunta, como hablábamos con Adrianita a través del WhatsApp. Si Dios fuera bueno, si Dios existiría, no habría hambre en el mundo. No morirían las inocentes criaturas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Yo sí me preguntaba hace mucho tiempo eso. Y decía, si Dios existiera, si Dios fuera bueno, si Dios, y dándole a Dios una responsabilidad que es de los hombres. Porque aquí viene un hombre que nos enseña y nos dice, ¿confías en Dios? ¿Confías no solamente como los hombres queremos confiar, que Él haga lo que yo quiero, que Él haga lo que yo espero, que Él haga lo que yo pienso que debe ser hecho, o que Él va a hacer lo que debe ser hecho? Y que va a hacerlo en el momento en el que debe ser hecho. Y que va a dar el resultado favorable, no solo para mi parecer, sino para todo el plan que Él tiene. Entonces, si yo confío en Dios, no me voy a renegar cuando me pasa algo que no entiendo. Voy a tener la convicción de que Dios está en control, de que Él está en el trono de todas las cosas. Y que si Él está en el trono de todas las cosas, es la responsabilidad de Él el resultado. Y si Él es un Dios totalmente poderoso, bueno, misericordioso, Dios de amor, el resultado va a ser favorable, aunque yo no lo entienda. ¿Me explico? Ese nivel de confianza en la capacidad de Dios y el deseo de Él de actuar. Porque a veces podemos pensar, pero Dios tiene todo el poder, ¿por qué no hace tal cosa?
Si Él tiene la capacidad, ¿por qué no hace? Haciendo parecer que Dios no quiere. ¿Será que Dios no quiere? Él tiene el deseo mayor de que los hombres vayan al arrepentimiento, de que todos los seres humanos se salven. El Señor lo dijo en su palabra. Por eso Cristo murió. Por eso Jesús hizo lo que hizo. Pero viene la segunda parte. Viene avanzando el Salmo y dice: Dios, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que cual león desgarren mi alma. Y ahí viene la información espiritual maravillosa. La palabra del Señor nos dice que tenemos un enemigo y se llama Satanás. Y todo un séquito de demonios que trabajan con él. Y la palabra nos dice que él está como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en este Salmo David nos muestra que él tiene el conocimiento, que Dios le ha mostrado el conocimiento, que si hay iniquidad en el corazón del hombre, si hay esa desconfianza de Dios, viene el enemigo a desgarrar el alma. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? ¿Quitarte los recursos? ¿Que no puedas pagar un arriendo? ¿O que tu alma se destroce por eso? ¿Qué quiere el enemigo? ¿Romper una relación de pareja? ¿Porque sí? ¿O porque tu alma se desgarre con eso? ¿Por qué quiere poner despecho en tu vida para que vayas a buscar dioses ajenos, para que sacien tu alma, sino para despedazarla? Aquí hay una información maravillosa. Mire cómo trabaja el enemigo. Cuando hay desconfianza en el hombre del Dios poderoso, empieza este proceso. Desgarra el alma de los hombres. Desgarra el alma preciosa del hombre. Si sabes que tu alma es la que está en juego, tu cuerpo cuando mueres, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? ¿A dónde va? Al polvo, como sabe decir mi papá, lo que se ha de comer el gusano. Vuelve al polvo. El espíritu, ¿qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio. Y el alma va a juicio. Pero no tengas miedo, porque el juicio no necesariamente es condenación. El juicio es el pesar las cosas buenas versus las malas. Entonces quiere decir que tengo que ser bien buena persona para que el juicio sea favorable, para que el veredicto de Dios diga salvo. Y tengo que ser bien malo para que el veredicto de Dios diga condenado. ¿Es así? No. Todos los que dicen no, con esa seguridad me gusta. El momento en el que el Señor pese nuestras acciones, va a haber un abogado que dice: este es mío, esta es mía. Y yo pagué, ¿cuánto debe? Ya está pagado. Pero, ¿confías en Jesucristo? ¿Realmente confías en Él? ¿Realmente le diste tu corazón? ¿No lo has hecho? Hoy es el día. Luego el Señor a través de este salmo nos enseña lo siguiente. Dice que le destrocen sin que haya quien le libre. Eso es lo que el enemigo pretende. En el versículo 3. Señor Dios mío, si de algo soy culpable, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, al contrario he libertado al que sin causa era mi enemigo. Aquí David está hablando ¿de quién? De Saúl. Que en lugar de darle mal pago al que era su enemigo, él más bien libró su alma, le libró, no le dañó. ¿Sí? Entonces David está hablando de sus acciones. Cuando tú tengas algo claro en tu mente y en tu corazón, como que Cristo es tu Señor, cuando el enemigo quiera venir a destrozar tu alma, cuando el enemigo quiera venir a decir que va a despedazar tu vida, ¿qué argumento es el que vas a decir? En algunas ocasiones dirás: Señor, yo no he hecho tal cosa. En mis manos no hay esa iniquidad. Porque habrá momentos en los que seas perseguido por causa de cosas que no hiciste. Y habrá momentos en que seas perseguido por cosas que sí hiciste. Pero el Señor nos da dos argumentos maravillosos. Vemos en David otro ejemplo perfecto en el Salmo 51. No lo vamos a poner, porque ese es uno de los que me sé de memoria. El Señor dice, nos enseña a través de David, que cuando él estaba en pecado, en el mismísimo pecado con Betsabé,
cuando estaba por morir la criatura que había nacido. David se acerca ya no a decirle, Señor, no hay iniquidad en mis manos, porque había iniquidad en sus manos. Ya no se acerca a decirle, si yo hubiera hecho esto, que me destroce el enemigo. Se acerca al Señor y le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Más adelante de este Salmo 7 vamos a ver que le dice, júzgame conforme a mi justicia y a mi capacidad, a mi integridad. Pero cuando se acerca en el pecado donde el Señor le dice, conforme a tu misericordia. David era súper pilas. David era tremendo. O sea, yo le admiro muchísimo en esta parte. No le admiro sus pecados, es más. Es un ejemplo para que yo no lo haga lo mismo. Señor, ten de mi misericordia. Pero sí le admiro esto, porque cuando él estaba en lo correcto le decía, Señor, mírame, no he hecho tal cosa, no he cometido tal pecado. Pero cuando él pecaba le decía, conforme a tu misericordia. Pilas, ¿no? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconocía sus rebeliones, no se justificó delante del Señor. No dijo, es que esta mujer estuvo desnuda y me tentó, y yo hombre soy pues. No, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque mi pecado está delante de mí, porque delante del Señor no hay quien se justifique. Él es el que justifica. Y entonces el Señor toma las palabras de David y le cambia el corazón y le transforma. Así que usted ya sabe lo que tiene que decir. ¿Cómo va a justificarse delante del Señor? Sí, papá, he pecado y esta es mi rebelión y esta es la dureza de mi corazón. No quiero perdonarle. No quiero, me traicionó y quiero desquitarme y voy a usar todas mis palabras y le restriego en la cara todos los días porque estoy enojado, porque estoy enojada. Y mis palabras son ofensivas. Señor, eso es lo que soy. Pero ten misericordia de mí. Borra mis rebeliones. Porque si tú no estás perdonando, ¿sabes lo que estás haciendo? Rebelde. Porque el Señor te mandó a perdonar. Si tú no estás luchando contra tus debilidades hasta la sangre, como dice la palabra, estás siendo rebelde. Porque el Señor te dijo que Él está contigo y que te dio al Espíritu para vencer en tu debilidad. Así que vamos a trabajar en eso, ¿ok? Entonces la palabra nos enseña qué pasa cuando estamos en esa negligencia espiritual, cuando nos ponemos necios en una situación, cuando somos perseguidos a causa de las cosas que desobedecemos de Dios. Yo no te voy a mencionar los pecados, vamos a ver los 10 mandamientos, es un resumen maravilloso, un resumen más rápido. Si tú no estás amando a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás fallando. Y mira lo que pasa cuando estamos en rebelión. Dice en el 5, me persigue el enemigo y me alcance. ¿Qué pasa con el enemigo cuando tú le das oportunidad? Te persigue y te alcanza. Luego dice que pisotee en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso el Señor te dice, no peques, hijito, porque si tú pecas, el enemigo te va a perseguir y te va a alcanzar. Y si tú te mantienes en pecado, tu honra va a quedar en el polvo. Y no solamente la tuya, tus generaciones. Por eso es que es absurdo decir que Dios no es bueno porque los hombres están padeciendo. Porque ese padecimiento es generación tras generación tras generación que desobedecieron a Dios y no les dio ganas de hacer lo que Él había pedido. Así que hoy viene una generación nueva, tú eres una nueva generación. El Señor te dijo que te hace nueva criatura y que todo lo pasado queda borrado. Toda herencia de maldición te es quitada. Todo lo que el enemigo había puesto contra ti, el acta de decretos es destruida por amor a ti. Pero a partir de aquí, te toca escuchar y obedecer. Porque no crees que el enemigo se queda quieto. Porque uno de los premios más grandes para el enemigo es la destrucción de los hijos de Dios. Así que cuando tú te vuelves hijo de Dios, cuando tú tomas la decisión de obedecerle, el enemigo está pendiente de ti. Si hay iniquidad en tus manos, si hay maldad en tu corazón,
Si hay la persistencia en el pecado, el enemigo te va a querer destrozar como león, tu preciosa alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Sensatamente, a través de lo que la palabra nos enseña, de que lo que le repetimos aquí a usted constantemente. Cristo murió por tus pecados, pero aquí viene un punto. Eso, como dice el apóstol Pablo, será para decir, no hay problema, pequemos, está la gracia. No, porque el enemigo se mueve por legalidad. Si tú pecas deliberadamente y dices, bueno, esta pareja que me gusta, no me importa si está soltero, casado, si está comprometido, no me importa porque yo le amo, y Dios te dice, no, ¿por qué no? Y tú mantienes esa desobediencia, no es Dios el que te va a castigar, es el enemigo que te va a perseguir y va a destrozar tu alma. Dios siempre va a estar ahí dispuesto para rescatarte. Y si de pronto la situación tú no sabes qué hacer, pregunte al Señor. Señor, ayúdame. David, ¿creen ustedes que sabía cómo resolver lo de Betsabé? ¿Sabía cómo resolver lo que hizo con el marido de la Betsabé? ¿Sabía cómo resolver lo del bebé? No tenía idea. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a confundir de tal manera que no le hallamos salida. Así de fácil. Por eso te digo que esta prédica no es para que te sientas culpable, sino para poder entender cómo es este proceso y cómo da el Señor la salida. Así que David se clavó de rodillas cuando su pecado era evidente. Se clavó de rodillas y dice la palabra que ayunó hasta que el niño murió. O sea que Dios no le resolvió como nosotros creemos. Señor, yo oro, clamo, y el niño, a pesar de que haya sido en pecado, el niño tenía que vivir. El niño murió. Y cuando Dios ya dio su sentencia, David se levantó y dijo, ya está hecho. Bendito sea el Señor. Él va a resolver incluso esa situación de pecado en la que tú te encuentras hoy. Por eso es que dijo David, en ti confío, Señor. En ti confío de que tú me vas a sacar de aquí, de esto que me está destrozando, de esto que me está despedazando. Me vas a sacar de aquí y voy a confiar en cómo lo vas a hacer. Y voy a aceptar lo que tú quieras hacer. Y aquí voy a continuar diciéndote, tú eres mi Dios y mi vida te pertenece. Cuésteme lo que me cueste. ¿No cantábamos de hace rato súper emocionados? No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. ¿En serio? ¿Lo dijo en serio? Espero que sí. Y vamos a continuar. Luego dice la palabra del Señor en el 6, David confiado en el Dios que le respaldaba. Levántate, Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará una congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Miren que esta palabra que dice David es tan fuerte. Le dice al Señor que los enemigos tienen furia. ¿Cómo crees que te atacan los enemigos cuando tú estás ahí en algo que no debe ser? ¿Cómo te atacan incluso para perseguirte y destruirte aunque tú no hayas hecho nada? Aquí David era inocente de lo que le acusaban. Sin embargo, sus enemigos se levantaron con furia. Pero para la furia del enemigo está la ira del Señor. Mira qué tremendo nuestro Señor que dice que Él, en esta parte dice, cuando habla la palabra del Señor y dice que te rodearán una congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Cuando se refiere a eso quiere decir que también contra el Señor se levantará una multitud. Contra el Señor se levantará el mundo entero y dirá que Él no es Dios. Y dirá que Él es un Dios como cualquier otro. Y que dirá que es lo mismo Alá que Dios, que Shiva. Y se levantarán los pueblos en contra del Señor. Pero asimismo, el Señor Jesucristo nuevamente vendrá y se sentará sobre esos pueblos. Cuando dice la palabra que se sentará sobre los pueblos, quiere decir que Él vuelve a tomar el trono, el gobierno absoluto delante de todas las naciones y todas las naciones pasarán por juicio delante de Él. Y usted y yo somos parte de esa nación. Pero el juicio, como les decía,
Para uno será para condenación y para otro será para galardón. ¿Para qué quiere usted estar en el juicio? ¿Quiere que el juez al final diga, pase, bendito de mi Padre, ven y gózate en tu Señor? Cuando esas palabras sean pronunciadas en el juicio eterno que usted y yo vamos a pasar, ¿cómo se sentirá el corazón? Aliviado. Pero ¿qué tal si el Señor dice no? No te conozco, a condenación eterna. Terrible, ¿verdad? El Señor Jesús hizo una obra maravillosa. En el 9 dice, por fin, pon fin a la maldad de los malvados, mas establece tú al justo. Esto va a pasar, hermanos. El fin de la maldad va a llegar. Nosotros hoy vemos que aumenta. ¿Sí se ha dado cuenta que la maldad aumenta cada vez más? Cada vez más uno se asombra de las cosas que hoy se oye y dice, por favor, ¿qué es esto? Recién vi ese reportaje que dice que ahora hay trans de especie. ¿Se han oído eso? Que se perciben ovejas, que se perciben caballos, perros, y andan en 4 patas como si fueran animales. ¿Se han oído eso? Yo decía, oh, por favor, ¿qué es esto? Ya no solamente son trans de aquí y trans de acá, ahora son trans de especie. Y una chica en son de broma dice, yo soy transnacionalidad. Yo me percibo suiza. Nací en Ecuador, pero me percibo de Suiza. Así que me tienen que dar la nacionalidad suiza porque me autopercibo suiza. Transnacionalidad. Eso es broma. Pero transespecies sí hay. Entonces uno dice, por favor, ¿qué más va a haber? No sabemos qué más va a haber. Solamente tenemos un dato de parte del Señor que como en los tiempos de Noé va a ser. O sea, los tiempos de Noé eran terribles. Así va a ser. Y para nosotros aumenta la maldad. Pero ¿sabe lo que va a hacer nuestro Señor? Él le va a poner fin a la maldad. Y va a llegar el día en el que los que nos consideraban locos, creyendo en el Dios eterno, viniendo los domingos, absteniéndonos de pecado, absteniéndonos de muchas cosas, apartándonos muchas veces del mundo y proclamando que Cristo es el Señor y que el tiempo final ya viene, a los que nos consideran locos, allá el Señor nos va a decir, benditos de mi Padre. Y ya no habrá tiempo. El reloj está ya dando sus últimos minutos. Así que mis amados, esto va a suceder. La obra de Jesús tiene la conclusión final ahí, cuando el total de la maldad ya se haya completado. Hay un nivel de maldad que tiene que completarse. Y cuando el nivel de maldad se complete, se acabó. Game over. Se acabó el tiempo. Así que cuando usted vea la maldad aumentar, no diga, qué bárbaro, ¿hasta dónde vamos a ir a llegar? Usted ya sabe que cuando el total de la maldad se cumpla, el tiempo del juicio llegó. Y la iglesia va a galardón. ¿Ok? Luego el Señor dice, David nos enseña qué pasa cuando nos amparamos como hijos de Dios en el 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Otra traducción que puede ser en este lugar es, Dios es juez de los justos. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Para el Señor no está lejano lo que pasa con la impiedad. Usted parecería que Dios no hace nada, pero Dios está tomando en cuenta cada día, y está tan pendiente que si un impío se arrepiente, Dios asimismo borra todo su pasado y le da nuevamente posición en el reino de los cielos. Pero aquí el punto es el arrepentimiento, mis amados. Aquí el punto es el arrepentimiento. Y luego dice el Señor, mire cómo trabaja nuestro Dios. En el 12, si no se arrepiente, ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente? Dice que es sacado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? Él, se refiere a Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. Mire lo que hace nuestro Señor. Él parecería que no hace nada. Él está levantado y está preparando la espada. Está preparando el arco
y está preparando armas de muerte para la iniquidad. Los enemigos que hoy te persiguen, mis amados, los enemigos que hoy persiguen a la iglesia, se enfrentarán con la ira de Dios. Eso no es sencillo. Mire cómo funciona la iniquidad. En el 14, el impío concibió maldad. No es de un día para el otro. Esto es todo un proceso. Si nos compara más o menos con la concepción, quiere decir que hay todo un tiempo, un trayecto, que la maldad empieza en el hombre hasta que da a luz algo terrible. Dice que el impío concibió maldad, se preñó, quiere decir se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta palabra agravio, como un dato adicional, tiene en el hebreo es la palabra jamás. ¿A qué le suena? Y es escrita exactamente H-A-M-A-S, jamás. Significa violencia. Entonces, toda la violencia que usted está viendo, ¿a dónde va a parar? A la cabeza del violento, a la cabeza del impío. ¿Pero qué puso el Señor sobre su cabeza y sobre la mía? Acuérdese, Salmo 23, ¿qué dice? Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe por qué unge su cabeza con aceite? Porque usted renunció a la violencia. Y no es esa violencia que dice los violentos arrebatan el reino de los cielos. Cuando la palabra se refiere al violento que arrebata el reino de los cielos, tiene dos sentidos. En la traducción puede tomarse de esta manera, que el violento, el Hijo de Dios, se despierta, se violenta contra sí mismo, usa de su dominio propio y empieza a arrebatar lo que le corresponde respecto al reino de los cielos. O que hay hombres violentos que sin pertenecerles empiezan a arrebatar lo que no es suyo. En cualquiera de los dos casos, desde Juan el Bautista hasta nuestros días y hasta el final del mundo, hay un nivel de violencia en el reino de los cielos. El Señor Jesús en Mateo nos dice que en este tiempo hay lucha de reinos. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Y estamos en la lucha, el reino de Dios versus el reino de las tinieblas. ¿En qué lado estás tú? ¿De parte de quién estás tú? Hoy cantábamos. Y yo sé quién va conmigo, quién va por mí. Si Él va por ti, ¿por quién estás yendo tú? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? Con el Dios de los cielos que te dio parámetros para tu beneficio, para que tu alma no sea desgarrada, para que no seas destrozado sin que haya quien te salve, o para que el Dios de los cielos se levante con sus armas poderosas a tu favor y que destruya a tus enemigos y que te saque de cualquier persecución que tú te encuentres, ya sea que hayas cometido pecado o que no hayas cometido pecado. Si no cometiste pecado, tú le puedes decir: Señor, me están acusando injustamente, esta persecución no me pertenece. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, en ti he confiado. O si estás en pecado, le vas a decir: ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia. Me vuelvo a ti y me arrepiento, porque yo no quiero ser destruido, no quiero ser perseguido, no quiero que mi alma sea destrozada como en las garras de león. Y mira que muchas veces las cosas que el enemigo utiliza para que tu alma sea destrozada son cosas atractivas para ti. Son cosas muy deleitantes, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo sabe de qué pata cojeas. Pero también sabe tú, Dios, que para corregirte te quiebra la patita que cojeas, para ponerte en sus hombros y sanar tu vida. Así hace el pastor, ¿no? Cuando una ovejita anda loca por ahí saltando, le rompe la patita para que no pueda, lo rescata, lo sana y le enseña a comportarse como es debido. Por último, David hace algo maravilloso. En el versículo 17 dice: alabaré al Señor conforme a su justicia. La alabanza del Señor viene como fruto del entendimiento de cosas espirituales que no son reveladas de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te revela a ti, me revela a mí lo que Él está haciendo, lo que Él quiere,
cómo nos vamos a caminar, cómo vamos a movernos, qué cosas nos destruyen, qué cosas nos edifican y que nos esforcemos por mantenernos en el camino. Y si nos descarriamos y nos desviamos, si cometemos error, volvamos rápidamente al Señor y decirle, tú eres mi abogado, Señor. Tú dijiste que si peco, abogado tengo. Así que aquí vengo, Señor. Y quiere que le dé una noticia. Este abogado es gratis. No es corrupto. No se va a vender como suele pasar. Este abogado va a hacer bien los trámites. Este abogado es el abogado perfecto. En él puedes confiar. Y entonces cuando regreses al camino y estés en ese trabajo esforzado y valiente de pegarte al Señor y de no salirte de sus parámetros, ¿sabes lo que pasa? Viene un entendimiento a ti, lo que significa alabarle conforme a su justicia. Ya no le alabas porque te gusta la canción o no te gusta. Ya no le alabas, ay, es que el Damián se equivocó hoy día en la alabanza. Hasta en las mejores familias pasa, tranquilos. Ya no le alabas porque la música está buena o no está buena. Ya no le alabas porque te fue bien. Ya le alabas porque inclusive cuando las cosas no están bien, tú le puedes alabar. Porque no le alabas conforme a tu justicia, sino conforme a su justicia. Y entiendes como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque el producto del olivo falte, aunque no dé mantenimiento a la cosecha, aunque todo esté hecho pedazos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que aunque hoy estoy envuelto en pecado, yo sé que el Señor me sacará porque Él lo prometió. Yo solo me dispongo, me arrepiento y Él se encarga. Y ahí aprendo a alabarle conforme a su justicia, aprendo a caminar conforme a su justicia, aprendo a levantar mis manos, no porque yo soy santa y soy buena, sino porque Él es justo y Él es bueno y Él te ama y Él no te quiere perder. Si tan solo entendieras cuánto te ama el Señor, tanto te ama. Gabriel, tanto te ama el Señor, que te anhela, que te quiere para Él. Gabriel, tu nombre no es casualidad, no es porque se les ocurrió a tus papás. Gabriel, tú le perteneces al Señor y en las mejores manos estás. Qué bueno que usted también diga amén. Esto fue para Él, pero para todos nosotros también es. No te va a soltar, Gabriel. No te va a dejar. Tienes dos opciones. Por las buenas o por las no tan buenas. Escoge. Amén. Recapitulamos para que todo esto quede clarito. Principios espirituales. Inocente versus culpable. El inocente confía en Jehová. El culpable confía en su propio pensamiento. El inocente puede sufrir persecución. El culpable puede sufrir persecución por razones diferentes. El inocente clama a Dios por protección. El culpable desgarran su alma como leones. El inocente clama con seguridad. El culpable hay en sus manos iniquidad. El inocente no hay en sus manos iniquidad. Él no ha pagado mal al que estaba en paz con él. El culpable ha pagado mal al que estaba en paz con él. El inocente ha libertado al enemigo. El culpable no liberta al enemigo. El alma, la vida y la honra del inocente es liberada del enemigo. Del culpable es perseguido por el enemigo, alcanzada su alma, su vida deshonrada y su honra puesta en el polvo. Del inocente la furia del enemigo le angustia. Sin embargo, vive liberación. El culpable sufre la furia del enemigo, es angustiado. El inocente tiene su juicio a favor, el culpable tiene juicio en contra. El inocente tiene la presencia de Dios sobre la congregación. En el culpable le falta el señorío de Dios sobre su vida. El inocente es establecido. En el culpable
no hay justicia para él. El Señor prueba el corazón y la mente del inocente y prueba el corazón y la mente del culpable. Para el inocente, Dios es escudo. Para el culpable, no hay escudo. Al inocente Dios le salva. Para el culpable no hay salvación de él en Dios. El inocente es defendido por espadas, por armas de muerte, es defendido por saetas ardientes. El culpable pierde esa defensa. No hay saetas que lo defiendan. No hay espadas, no hay armas de muerte que lo defiendan. El inocente tiene una alabanza conforme a la justicia de Dios. Para el culpable se concibe maldad, piensa iniquidad, da luz de engaño. El inocente reacciona con integridad. El culpable cava pozo, lo ahonda y cae en él. El inocente reacciona con integridad y mansedumbre. El culpable reacciona con violencia e ignorancia. Mis amados, un día todos fuimos culpables y todo esto vivimos sin Cristo. Así que en esta recapitulación nuevamente insisto, no es con el afán de decirte culpable, te vas al infierno, vas a recibir condenación. Lo que te estoy diciendo es que si hay culpa en tu corazón, Salmo 51. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, para que seas reconocido, Dios, como justo. El que está bien, el que está buscando al Señor, el que se ha equivocado y ha fallado, Señor, tú eres mi abogado. Líbrame, levántate, pelea, clama por la protección del Señor y vamos a ver la salvación de Dios. Póngase sobre sus pies, que vamos a orar al respecto de esto. Lo que yo he traído esta mañana es un conocimiento. Conocimiento del Dios que te ama. Conocimiento del enemigo que te aborrece. Conocimiento de ti mismo para saber en qué lugar te encuentras. Con este conocimiento, tú vas a hacer algo. Quiero que tengas claro algo antes de acercarte a tu papá que te va a escuchar en esta oración. Tu Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios no te acusan. No te acusan. No te acerques a Él, no te acerques al Padre en esta oración pensando que vas a ser juzgado. Acércate a tu Padre Celestial en esta oración a pedirle ayuda, inclusive si no sabes cómo salir del hoyo en el que te encuentras. Acércate a tu Señor tampoco pensando que estás perfecto. No vaya a ser que te suceda como aquel hombre de la parábola del Señor Jesús, que decía, gracias Señor por no hacerme como ese publicano y ese pecador. Gracias porque yo soy perfecto, yo ayuno, yo oro, yo no digo malas palabras. Sacaste la lotería conmigo, Dios, porque qué hijo que tienes. No te acerques en ese sentido. Acércate a tu Señor con el conocimiento de ti mismo, de que eres un ser humano imperfecto, pero amado con todas tus imperfecciones. Quiero que este tiempo que vamos a tener de oración sea para que tú disfrutes de tu Rey y que Él disfrute de ti. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos como tú eres. Ora como tú eres. Háblale como tú le hablas. Y si nunca le has hablado, empieza a decirle, hoy quiero aprender a hablar contigo. Ahí donde tú estás, voy a procurar no dirigirte. Luego voy a orar por ti. Pero mientras escuchas la música que suena y mi voz que habla, comunícate tú con tu papá. Hay algo que tienes que ponerte a cuentas con él. Ponle los nombres tal como son.
Si tú tienes que decirle, ten misericordia de mí, Señor, porque mi vida es un desastre. No tengo idea cómo voy a salir de esto. Es más, no quiero salir, me gusta el pecado, me gusta lo que estoy haciendo. Pero hoy entiendo que no está bien. Que voy a ser despedazado aunque yo no lo vea. Que mi alma va a ser destrozada como por un león. Yo no quiero eso, Señor, porque tú tampoco lo quieres. Si esa es tu condición, dile al papá, a tu papá. Tal vez ni siquiera le sientas como papá. También le puedes decir, oh, yo quiero conocerte. Quiero que seas para mí lo que dices que tienes que ser. Te entrego mi vida, te entrego mi pensamiento, te entrego mi destino. Yo quiero aprender a confiar en ti como confiaba David. No quiero confiar que vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Yo quiero confiar en que lo que tú harás estará bien. Yo quiero confiar en que tú me amas y me cuidas y quieres lo mejor para mi vida. Me va a costar obedecerte, Señor, me va a costar. No quiero perdonar. Dile al Señor con toda sinceridad. Él es suficientemente grande como para entenderte. Dile, no quiero perdonar, no quiero. Me gusta sentir el enojo que siento contra los que me han ofendido, pero tú dices que debo perdonar para que nadie destroce mi alma, para que no sea despedazado sin que haya quien me libre. Yo quiero tu protección, Señor. Dígale a Él. Yo quiero que tú me guardes en la mañana, en la noche. Yo quiero un trabajo digno. Quiero tener un hogar bonito. Quiero una restauración. Quiero otra vida. Dile al Señor lo que quieres. Y sé que eso también lo quieres tú, Señor. Dile al Señor ahí donde tú estás, con tus palabras. No tengo yo la forma de conocerte, pero el Espíritu de Dios sí te conoce. Dile, ya me has dicho muchas veces cosas, Dios, y no te he querido obedecer. Pero yo sí quiero a mi favor todas esas armas de muerte que has preparado contra mis enemigos. Yo quiero a mi favor tu espada, yo quiero a mi favor tu arco. Así que tienes que ayudarme, Señor. Ayúdame, Señor. Dile al Señor, ayúdame. Para que mi camino se enderece por el camino tuyo. Para que mi pensamiento se ajuste a tu pensamiento. También de pronto he pensado que vivir la vida cristiana es aburrido, es absurdo, no le cojo sentido. No entiendo, Señor. Pero sí entiendo que el mundo está mal, que hay maldad. Y yo no quiero ser parte de eso. Dame el gozo de vivir la vida cristiana. Dame la capacidad de vivir una relación personal contigo. A ti te costó tu sangre, tu vida, Jesús. Fue grande el precio que pagaste para que yo me pueda relacionar contigo. Ayúdame a entender que para ti es importante relacionarte conmigo. Dame a mí el gozo de ser tu amigo, de ser tu hijo, de ser una persona amada por ti. Dile al Señor. Si tienes cargas en tu alma, hoy es el momento, suéltalas. Suéltalas, dile, Señor, no puedo con esta relación, no puedo con esta persona, no puedo con esta enfermedad, no puedo con este dolor, no puedo con estos recuerdos, no puedo, Señor, con este vicio, no puedo, Señor. Suelto hoy en tus manos porque yo sé que tú sí puedes. Déjale que Él te vaya liberando. Hoy Él está tomando tu carga, Él está tomando tu corazón. Y Él está dándote a ti eso que nadie más te puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo que va más allá de las dificultades. Hoy derrama el Señor sobre tu vida gozo, confianza. Hoy derrama el Señor sobre tu vida lo que tú le permitas derramar. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, porque vine con cargas en mi alma, porque hoy me voy ligero, porque
Yo sé que tú eres todopoderoso. Déjame verte, Señor. Hazte palpable en mi vida. Hazme consciente de tu presencia. Ahora déjame orar por ti. Padre bueno, estos son tus hijitos. Todos los que están aquí son tus hijitos. Y hay otros tantos que hoy no pudieron venir, que no pudieron llegar. Muchos de ellos están paralizados por cosas naturales y también están paralizados por cosas espirituales. Señor, estos hijitos tuyos te necesitan. Te necesitamos, Señor. Hoy no queremos irnos igual como vinimos. Hoy yo oro, Padre, para que ahí donde tus hijitos están, Señor, tu bálsamo de ánimo, de vida, de gozo se derrame, papá. Hoy te paseaba mientras tu pueblo te alababa. Y sé que hoy no solo te estás paseando, estás entrando en ellos y estás tocando las fibras íntimas de su corazón. Mi pedido, papá, es que sea permanente, que no sea un día y nada más, que nos des la capacidad de permanecer en ti, de serte obedientes, de vivir por ti y morir en ti el día en que tú dispongas, Señor. Que toda la depresión que toca los corazones de tus hijos no cale en ellos, no se asiente si no seas tú el que se gobierne sus vidas. Oro, Padre, para que toda desesperanza no cautive sus almas. Oro, Padre, para que el futuro que ellos miren sea un futuro lleno de gozo, porque así tú lo has querido. Padre, limpia sus mentes hoy, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Limpia sus corazones, limpia cada órgano de su cuerpo y limpia cada área de su alma. Padre, dales vida, fuerza, ánimo. Toda preocupación, Señor, esté en tus manos. Descansen en la oración, Padre. Se nutran de tu palabra y tengan más hambre y sed de ti. Oro, papito, confiada que esta oración tiene poder, porque tú estás en ella. Porque yo te he pedido que me guíes para orar este día. Y oro guiada por tu Espíritu. Que sean avivados los corazones hoy. Que sean tocadas las almas hoy. Y sean restituidas las cosas que les han sido quitadas. Y sea restituida la comunión contigo, Señor. Afírmalos en ti. Que echen raíces en tu presencia. Que estén plantados en tu casa, en los atrios tuyos, mi Dios. Que florezcan y fructifiquen. Y que vean tu bondad en la tierra de los vivientes. Que sepan que tú, Jehová, Dios Altísimo, eres su Padre, que estás con ellos al amanecer, al anochecer, que estás con ellos cada instante de su vida, que nunca los vas a dejar, que jamás los vas a desamparar, y que sanarás todas sus dolencias, y que rescatarás del hoyo su vida, y les coronarás de favores y de misericordias, que los rejuvenecerás hasta volverlos como las águilas, que levantarán vuelo por encima de las adversidades y que un día llegarán a tu presencia el juicio, y el juicio para ellos es favorable. Que un día los galardonarás por las manos íntegras, los galardonarás por el corazón entregado y les dirás que sus pecados han sido borrados y que todo el precio ha sido pagado. Y que verán a sus hijos y a su descendencia llenos de ti, Señor. Padre, oro por cada uno de mis hermanos. Y oro por mi propia familia, Señor. Para que nos podamos reunir en tu presencia, todos juntos como familia. Gracias, Padre, porque mientras estemos sobre esta tierra, habrá cosas difíciles. Pero como somos justos, por la justicia de Cristo, tenemos la fe para vivir por ella.
Fortalece la fe, Señor. Fortalece la fe para que tus hijos podamos vivir por fe y no por vista. Gracias, Señor. Oramos por nuestra tierra. Pedimos la lluvia, Señor. Oramos para que paren los incendios, Señor. Oramos y nos unimos en oración por nuestra nación, para que se termine la violencia y vengan tiempos de paz y refrigerio para nuestro Ecuador. Oramos, Padre, porque confiamos en ti como David. No confiamos en los hombres, confiamos en ti, Señor. Y hoy nos unimos como iglesia y te pedimos, humillados delante de ti, sana, Señor, nuestra tierra. Ten de nosotros misericordia. Da nuevos tiempos para nuestros hijos y bendice a este Ecuador, porque aquí hay hombres y mujeres que invocamos tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos. Nos quedamos contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Gracias.